Buenos días. El tema de hoy que vamos a aprender es el sustantivo, el género y el número. Sabemos bien que el sustantivo es la palabra que va a designar o va a nombrar entidades materiales, inmateriales, naturales o de cualquier condición, ya sea persona, animal, cosa, lugares, sentimientos, etc. Todos los nombres que yo les dé a las cosas que tenga a mi alrededor se va a llamar sustantivo. El sustantivo se va a clasificar en lo que es género y número. Acá vamos a avanzar y vamos a darnos cuenta que el género de sustantivo. ¿Qué cosa viene a ser el género de sustantivo? El género es la palabra que nos va a indicar el sexo. El sexo. O sea, entre ellos vamos a tener dos, que vendría a ser el género masculino y el género femenino. ¿Qué cosa nos va a indicar el género masculino? Nos va a indicar los nombres de varones, de animales machos, de ideas u objetos que se designen como masculino. Y el género femenino nos va a indicar nombres de mujeres, animales hembras, ideas de ideas o de objetos que se designe en forma femenina. Según el género de sustantivo, vamos a especificar algunos puntos. Cuándo se va a designar masculino, femenino y cómo va a ser el cambio. Por ejemplo, tenemos acá, dice, que presentan doble forma. ¿Cuándo un sustantivo presenta doble forma? Solamente cambiando la terminación o en a. Por ejemplo, tenemos la palabra alumno. Está terminando en o. Y yo para designar su género, cambiar de género, entonces le voy a poner a. Ya no sería alumno, sino sería alumna. Otro ejemplo. Enfermera. Está terminando con la vocal a. Enfermera vendría a ser en género femenino. Aquí lo vamos a cambiar. Esta A lo vamos a cambiar por una O y ya vendría a ser enfermero. Estamos cambiando de género, vendría a ser el género masculino. Entonces, acuérdense, cuando se presenta doble forma es solamente cambiando la vocal O en A, o también puede ser A cambiando en O. Otro punto más. Para aclarar el género requiere de artículos como el o la. ¿No? Por ejemplo, delfín. Delfín es una palabra que se le puede designar sin ningún cambio. Pero ¿cómo voy a saber si es macho o si es hembra? Lo único que voy a colocar es el delfín, que me está dando que es un género masculino. Y acá pongo la delfín, que me está designando que es un género femenino. El estudiante, y acá está la estudiante, quiere decir en género masculino y en género femenino. Acá tenemos otro punto que dice cuando se transforma o cambia la palabra. Acá sí, por ejemplo, tenemos la palabra yerno, que viene a ser en género masculino, pero en femenino no va a ser yerna, sino tendría que ser nuera. ¿Verdad? Aquí tengo la palabra toro, un sustantivo toro, que vendría a ser el macho, el masculino, y aquí vendría a ser vaca, ¿no es cierto? Entonces estamos acá género masculino, género femenino. Eso es cuando se transforma el cambio de palabras, son palabras distintas. En casos, algunos animales especifican si es macho o hembra. Por ejemplo, digo elefante. No hay elefante que yo digo elefanta, sino digo elefante macho y elefante hembra. Así voy a designar los géneros de algunos animales. Cocodrilo macho, cocodrilo hembra. No puedo decir cocodrilo al macho y cocodrila a la hembra, ¿no? Eso sería un error. Esto vendría a ser lo que es género de sustantivo. Ahora nosotros vamos a pasar lo que es el número de sustantivo.
que también nos va a indicar qué es el número del sustantivo, qué nos va a indicar ese sustantivo. Nos va a indicar la cantidad. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tenemos? Entonces, para ello vamos a tener el número singular y también el número plural. ¿Qué me indica el número singular? Me va a indicar que el sustantivo nombra a un solo ser, una sola cosa, solo uno. Por ejemplo, tenemos mesa, niño, tenemos pelota, paloma, solamente designamos a un solo ser, un solo sustantivo. En cambio, el número en plural nos va a indicar el sustantivo nombra dos o más seres, dice. O sea, de dos a más. Acá en el plural ya vamos a aumentar palabras. Por ejemplo, tenemos mesas. Ya no estamos hablando de una sola mesa, sino de varias mesas. Si digo niños, ya no me refiero a un solo niño, sino que me estoy refiriendo a varios niños, más de 2 niños. Para ver un poco más sobre el fondo, qué cosa es el número singular y cuándo se aplica un número plural, según su número vamos a tener en cuenta algunos puntos. Dice que algunos solo admiten un número. Por ejemplo, fe solo está en singular, no hay fes en plural. La palabra solamente siempre va a estar en singular, la palabra fe. Petróleo también solamente está en singular. No hay la palabra petróleos, es petróleo. La palabra felicidad también está en singular, no va a cambiar. Cambio, la palabra víveres está en plural, no puede ir en singular. La palabra anís, de igual manera, está en forma plural, no puede ir en forma singular. Porque yo no digo aní y le aumento la S para que sean varios, sino la palabra es anís, se refiere a varios. Aquí tenemos otro punto, dice, ¿cuándo está en género o cuándo nosotros podemos colocar el número singular o plural? Dice, cuando termine en vocal átona o tónica. Cuando termine la vocal tónica A, E, O, se le va a agregar la S. Por ejemplo, acá dice mueble. Termina una vocal átona. Entonces, ¿qué aumento? La S, muebles, para que sea en plural. Acá tengo la palabra café. Es tónica y termina en E. Por lo tanto, yo voy a aumentar, dice, cafés, cuando yo hable en plural. La palabra vidrio, igual, está terminando en una vocal átona. Esto le voy a aumentar la S, vidrios. Solamente colocamos la S para convertirlo en plural. Otro punto. Cuando termina en consonante o vocal tónica, como la I y la U, solamente se le va a agregar la palabra es, o mejormente esta sílaba es. Por ejemplo, la palabra camión. Voy a aumentar en plural camiones. Ya vendría a ser aumentando la es. Bisturí. Está terminando tónica I. Por lo tanto, aquí también voy a aumentar la es. Bisturíes. Entonces, estas palabras, siempre y cuando terminan en una consonante, como aquí termina en N, o en una vocal tónica IU, como acá está la palabra. A ver, tenemos otro punto más que dice las palabras que en singular terminan en S mantienen esa forma en plural. O sea, siempre van a mantener. Nuevamente, las palabras que en singular terminan en S siempre van a tener esa forma en el plural. No va a cambiar nada. Parabrisas, análisis, nupcias, salvavidas. Estas palabras no va a cambiar su forma, siempre va a ser la misma forma porque terminan en S. Bueno, pues chicos, hemos hecho lo que es el sustantivo, su género y su número. Aquí van a hacer algunas tareitas que se le ha mandado con ayuda de sus papitos para que puedan desarrollar en el cuaderno. Dice aquí, escribe 30 sustantivos que encuentres en casa. Ahí está papito, ahí está mamita, pueden conversar con ellos, todas las cosas que tenemos en la sala, en la cocina, en el dormitorio, en el patio, 30 sustantivos.
Acuérdense que los sustantivos son nombres, son palabras que nombran las cosas, objetos, nombres, figuras, etc. Escribe el femenino de estos sustantivos, dice. Usa el artículo la. Todas estas palabras lo voy a convertir yo en femenino. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. El juez. Colocando la, voy a convertirlo en femenino. La jueza. Estas son las palabras que nosotros vamos a comenzar a derivar como el ejemplo que está aquí en este lado. ¿Sí? Por favor, lo hacen bien. Papitos, por favor, ayuden a sus niños. Y el número 3 dice, escribe el plural de estos sustantivos. Flecha será flechas. En algunos voy a aumentar la S, en otros voy a aumentar la S, etc. Ustedes van a clasificar las palabras y lo van a convertir en un sustantivo plural. Bueno, pues chicos, hasta aquí nos quedamos en la clase de gramática por esta vez.